es tener el cuidado de atender los avisos de las autoridades. Tal como dijimos ayer, nosotros tenemos un invitado muy especial y yo creo que nos van a conceder como 3 horas más. Pero quiero ratificar un llamado que hizo Roberto Díaz en la Z con el pueblo, y es dar cuenta de la situación de Anairis Román Martínez. Anairis Román Martínez está en condición de extraviada. El joven artista que tenemos aquí puede ponerse en este lado para que la niña se ponga ahí donde está usted. Nadie sabe lo que es, pero son asuntos rotativos. Entonces, Anairis Román Martínez está desaparecida. Cualquier información pueden llamar al 809-215-215-7422. 809-671-2883. Comentábamos cuántas personas extraviadas sí, hay. Yo prefiero mejor ese término, extraviada, el término que usted dijo, porque legalmente y oficialmente es extraviado porque las personas no hacen magia para desaparecer. Están en otro lugar, solo que no está ubicable. No, y el procedimiento para declarar la desaparición es un procedimiento legal. Exactamente, tedioso, por supuesto. Francis, si pasa por aquí, que te tengo un regalo, puede ser bienvenido. Sí, claro que sí, porque de hecho ya estamos en tiempo. ¿Cuáles son los términos técnicos para decirle a los limoncillos? Yo lo conozco como limoncillo. Bueno, pero tiene que tener un nombre. Bueno, búsquelo en la... Los santiagueros le llaman eso jobo también. No, jobo es diferente. Ay, sí, el jobo es distinto. Vamos a hacer un concurso. ¿Quién adivina qué está hablando? Limoncillo, perdón. Limoncillo. Sí. Los puertorriqueños le dicen quenepa. Sí, quenepa, claro que sí. Mira, ahora que oigo al invitado, y eso usted no lo sabe, el joven colaboraba en uno de los programas más viejos de radio que hay aquí, que se llama El Matutino Alternativo. Sí. El joven invitado. Así. Sí, claro. No, con el micrófono, Francis. Está bien, porque él estaba. Entonces, llegó como anillo al dedo Roberto en este día, pero estaba pautado desde antes. Entonces, esos son limoncillos. Sí, que estamos en temporada de limoncillos. Sí. ¿Y por qué usted dijo nombre? Porque aquí se le dice limoncillo, que nepa es en Puerto Rico. Bueno, porque yo pensaba que había otro nombre, no sé. Es que ese no debe ser el nombre. Es que estos... ¿En Neiva le dicen quenepa? Lo que pasa es que estos se los enviaron del Jardín Botánico de la primera cosecha. Dijeron, envíele eso a doña Carmen Inver. Entonces, como vienen del centro especializado en la botánica de la República Dominicana, yo quería ojalá hay uno de esos oyentes interactivos exigentes que nosotros tenemos. Muchos. Yo sé que antes de que termine el programa van a decir cuál es el nombre científico, biológico. Eso lo buscamos. Entonces, tiempo de limoncillo, excelente fruta, a mí me encanta. Claro, tiempo de aguacate también. Tiempo de aguacate. Peligroso para los niños. Eso es importante. A mi abuela no le gustaba. Los padres que estén escuchando esto, que tengan cuidado. Mucho cuidado. Pero usted como capitaleñito o popi, no consumía esa fruta. Lo que no me gusta es lo que capitaleñito popi. Ahí hay dos elementos despectivos. Yo vivía en la Padre Villini, entre Pablo Hincado y Espaillat. Así fue. Siendo niño, ¿no? Sí. Entonces en la casa de al lado había una mata de limoncillo. Así que yo solo tenía que encaramarme en la pared para marotear. Usted sabe que yo digo que en la infancia nuestra, de una generación, las frutas no se vendían. Claro. Se regalaban. Sí. Entonces, si era tiempo de nísperos, el pariente que vivía y te mandaba Nosotros teníamos nísperos en el patio, claro. Yo heredé esa costumbre de mis abuelos. Todo. Los cajulitos solimanes es una cosa. Veo una mata de cajulitos solimanes cerca de FedEx en Los Próceres. Ajá. Sí. Los veo florecidos así. Digo, ¿quién sabrá que esos son frutos? El amigo dice, pero a eso fue que vinimos. Usted verá, compañero, usted verá. No os desesperéis. No desesperéis. Pero a mí me encantaría, antes de abordar los temas del momento, yo compartí, tanto en el Matutino Alternativo como en Metrópolis, un corto de Roberto Rodríguez Marchena sobre las elecciones en Francia. Ya. Que yo digo que en pocos minutos usted ofrece un panorama de una situación que nos mantuvo en vilo
porque Claro. podía ser Claro que sí. el resurgimiento de la derecha más recalcitrante en Francia, pero una suerte nos salvó. Usted puede comenzar por ahí. Claro que sí, claro. Lo que sí te voy a agradecer, Carmen, porque me siento cohibido, me sentiría inhibido si me dices usted. O sea, yo sé que tú lo haces para mantener la distancia entre el entrevistado Atención, Liliana, y el atención. entrevistador. Pero por favor, esto es un Te asunto. tuteo, entonces. Por favor. Mira que la situación... Je vous en prie. Ok, será complacido. Entonces, pero me da trabajo. Claro. Lo pensé. No se yo preocupe, sé, yo, yo voy sé. a mantener el usted y usted entonces no, lo tú tutea. tampoco, pero claro que no. Entonces, claro que no. Roberto, Sí. esa reflexión sobre las elecciones en Francia, de verdad que las aprecié en su dimensión de alerta, Sí. porque es una dimensión de alerta. ¿Qué está pasando en Europa? Lo grave del caso, Carmen, es que no se ha resuelto. Es decir, el proceso electoral no resolvió, porque es que Francia viene de una inestabilidad social, económica y política desde hace tiempo. Incluso la candidatura de Macron y la presidencia de Macron es un ensayo hacia el centro. Recordemos que Macron fue ministro del socialista Hollande. ¿Qué pasa? Ya en ese momento tenía dificultades tanto los neogolistas ante la situación que se presentaba con la extrema derecha de Marine Le Pen, ¿no? Y también con la France Insoumise, con la parte que se llama de extrema izquierda, pero que realmente no es extrema izquierda, es una socialdemocracia. O sea, los postulados de Mélenchon, que es el líder de la France Insoumise y el líder del Nuevo Frente Popular, son posturas socialdemócratas, como las tiene el Partido Socialista y en cierto modo los ecologistas también, ¿no? Entonces había una situación. Entonces Macron resulta ser un invento para salvar un modelo económico, pero que también entró en crisis, porque es que la situación es tal que se ha polarizado. O hay una solución socialdemócrata auténtica, o hay una solución en la extrema derecha de capitalismo salvaje, ¿no? Entonces, en España fue igual. Ante el surgimiento de Podemos, se inventaron lo de Ciudadanos, el movimiento Ciudadanos, que también fracasó. Y por eso vemos en España que vuelve el Partido Socialista con Pedro Sánchez y la fuerza que tiene tanto el PP como Vox, ¿no? Entonces, Europa está sufriendo todas las convulsiones de las readecuaciones, ¿verdad?, del sistema capitalista, y ahora agravado por todo el desacople que está siendo estimulado por el gobierno de los Estados Unidos, porque tenemos que convenir en algo: la globalización fracasó ante China. Al fracasar la globalización, pues de lo que se trata es de desglobalizar la economía. Entonces, ya, lo ha dicho muy claro Janet Yellen, nosotros vamos a privilegiar el friendshoring, a las personas que comulgan con nosotros las ideas democráticas, y también lo que es el nearshoring, o sea, de aquellos países que están cercanos a nosotros. Vamos a decir, en las Américas, ¿no? O sea, esa es la posición. Entonces, la economía europea, capitaneada por Alemania, está sufriendo enormemente. Fíjate tú nada más que Alemania había logrado una gran competitividad gracias al gas barato ruso, que venía a través de tuberías, que no es lo mismo que el gas licuado, que tú tienes que embarcarlo en unos buques especiales, bajarle la temperatura, y luego entonces reconvertirlos en determinados puertos, y no hay suficientes puertos, ni en España ni en Francia tampoco. Entonces, la economía alemana ha perdido competitividad. Alemania tuvo la posibilidad de ser un gran centro exportador para el mundo, una potencia exportadora, gracias a esas facilidades que le daba el gas ruso, entre otras cosas, ¿no? Incluso hacia China, un mercado importante para Alemania. Lo que quiero decir es que toda Europa está en crisis ese modelo, porque uno a veces dice, bueno, Europa son las posiciones socialdemócratas, el estado de bienestar, pero todo eso se ha venido desmontando por las crisis sucesivas, porque ya no funciona. ¿Y qué podíamos temer del grupo de Le Pen en el poder en Francia? El grupo de Le Pen es un partido que ahonda la fractura social existente en Francia. ¿Qué es lo que pasa? A veces la lectura desde fuera
países como el nuestro, podemos asimilar o entender que es la misma cosa, la migración haitiana en República Dominicana con los temas migratorios que hay en Francia. No, el caso en Francia es que fue una potencia colonial que inició un proceso de descolonización, y entonces muchos de esas personas que se sienten hoy discriminadas en Francia, que asistieron a la nacieron en Francia, se educaron en la escuela francesa, aceptaron estas ideas universales de Francia, ¿no? Son ciudadanos de tercera categoría, que viven en lo que llaman les cités dortoirs, las ciudades dormitorios, en los banlieues, que son los barrios periféricos, ¿no? Yo te voy a dar este dato. El 23 de junio hubo una protesta de los barrios en Francia que se saldó con 12.000 vehículos incendiados, 243 comisarías policiales eso de espanto, asaltadas. Eso espanta. Pero por supuesto, es decir, el nivel de fractura social es enorme. Entonces son descendientes de argelinos, descendientes de marroquíes. Sí, bueno, sí, no tanto Pieneau, pero son aquellos que se establecieron en Francia, sus hijos nacieron en Francia, de Senegal, del Mali, de Costa de Marfil, de lo que hoy se conoce también como Burkina Faso. Es decir, que son franceses, pasaporte francés y todo, pero que se sienten ciudadanos de tercera categoría. Entonces ahí hay una fractura que no han sabido, porque los servicios sociales, hospitales, educación, en esos barrios son pésimos. Entonces la solución que ha intentado el centro ha sido policial. ¿Qué pasa? También con la externalización de muchas empresas que ahora se ha agravado hacia los Estados Unidos, con la crisis que se ha abierto, los obreros franceses se sienten amenazados por esos migrantes extranjeros, por esos ciudadanos de tercera categoría que están ahí. Fíjate, ha habido una migración de los votantes obreros y de baja escolaridad que eran del Partido Comunista Francés tradicionalmente, que tenían entre un 11 y un 12% en los procesos electorales, han pasado todos a la extrema derecha. Todos a la extrema derecha. Es decir, los grandes votantes de Marine Le Pen, de la agrupación nacional, que así se llama ahora, antes era el Frente Nacional, son obreros y personas de baja escolaridad. Algo con lo que pasa con Donald Trump en Estados Unidos. Exactamente, sí, exactamente. Sí, en esos lugares donde ha habido partida de capitales de empresas hacia China, en el caso estadounidense, y que esos obreros se han quedado sin empleo, pues evidentemente favorecen a Donald Trump. Entonces, lo que ha ocurrido en Francia es que no ha habido un claro ganador. Ya sacó 182 diputados el nuevo Frente Popular, pero no suficientes para tener una mayoría de 289 diputados, pero tampoco la extrema derecha. Hay que negociar entonces. Entonces, claro, ¿qué pasa? Que Macron, ¿qué es lo que dice Macron hábilmente ahora? Porque Macron se recupera por el llamado que hace el nuevo Frente Popular. Es decir, como en Francia hay una segunda vuelta, aquellos que clasificaron, ¿verdad?, tienen la oportunidad de apoyar el que quedó segundo o quedó primero. Entonces el nuevo Frente Popular planteó una línea que fue acogida parcialmente por los macronistas, pero totalmente por los del nuevo Frente Popular, que si ellos quedaban terceros, apoyaban al candidato de Macron o al candidato del nuevo Frente Popular. Entonces Macron también se recupera, saca 161 diputados. Entonces, y la extrema derecha queda en tercer lugar. Funcionó muy bien el miedo. Claro. Funcionó muy bien el miedo, porque tanto desde gobierno, que tiene un poder mediático enorme, como desde la izquierda, pues apuntaron todos sus cañones contra la extrema derecha, que hubiese sido catastrófico. Entonces, una victoria de la extrema derecha hubiese ahondado la fractura social. La fractura social en cuanto a esas poblaciones que están en esos territorios de la ciudad, pero también del punto de vista económico, porque uno de los planteamientos, uno de los grandes debates en Francia ahora mismo, que tiene una población envejecida, es la edad de jubilación. La edad de jubilación fue aumentada a 66 años. ¿Qué dice la izquierda? La izquierda dice, bueno, yo estoy de acuerdo con la jubilación, pero a una edad donde la persona jubilada pueda disfrutar, no cuando yo sea un guiñapo. Y no es lo mismo jubilar a un empleado de un banco que a un picapedrero, que a un obrero de fábrica. Entonces tienen que haber
tiene que entenderse esa realidad. ¿Y qué planteaba el Frente Popular? De que la edad de jubilación, que fue aumentada por Macron a 66 años, se rebaje a 60. La extrema derecha no, la extrema derecha sí entiende que se debe mantener. El nuevo Frente Popular planteaba un aumento del salario mínimo, el SMIC, a 1.600 francos. La extrema derecha dice que no hay que aumentarlo. Es decir, es una versión salvaje, ¿verdad? Las posiciones de la extrema derecha ahondan las fracturas dentro de la construcción europea, porque hay toda una desconfianza hacia Bruselas, en el sentido de que, lo mismo que en Estados Unidos con el establishment, entonces, estos burócratas están decidiendo por nosotros y están decidiendo mal, porque no es el problema de los burócratas, no es el problema de la construcción europea, es que el sistema no está atendiendo las necesidades de la población, no está dando respuestas positivas. Y lo otro es la guerra de Ucrania. La extrema derecha no es partidaria de enviar tropas francesas a Ucrania, ni tampoco de que Francia suministre armamento, misiles que puedan agredir al territorio ruso originario. No las nuevas repúblicas que han sido incorporadas por Rusia, sino al territorio originario de Rusia. En este caso, tanto Moscú como Belgorod, como Novgorod, cualquier ciudad rusa. Entonces ahí hay unas diferencias y son menos atlantistas. Claro. Entonces, bueno, ahí hay una desconfianza porque Francia está involucrada a favor de Ucrania. Bueno, y partiendo de ese panorama sombrío que se percibe de todo lo que estamos escuchando, para el nuevo gobierno y específicamente en lo relativo al tema de seguridad pública y a la fragmentación social, ¿cuáles serían como los principales desafíos que tendría que enfrentar? Bueno, que atender. Lo que tiene que haber es una legítima política de inclusión y de entendimiento con las poblaciones. Es decir, lo que no ha funcionado es el apartheid. No ha funcionado. Es decir, la existencia de esos barrios marginados periféricos en el territorio no puede implicar que socialmente sean así. Una cosa es que tú vivas en las afueras y otra cosa es que yo te mantenga en las afueras. Entonces, tienen que ser más racionales y entender lo que nosotros aquí en República Dominicana sí entendimos en el gobierno de Danilo Medina, y me meto en la política local, y es que una armonía en la sociedad es mucho más productiva para todo el mundo. Es decir, aquí traigo el caso de la solución de Danilo, que ha sido un presidente digamos, inclinado hacia posturas socialdemócratas. Cuando tú integras al capital, al trabajo, a las clases medias en un solo proyecto, tú dinamizas. Por ejemplo, yo te doy el caso de la solución que nosotros encontramos con el plan de alimentación escolar. Con el plan de alimentación escolar nosotros estábamos resolviendo una necesidad de muchos hogares de que sus hijos fueran bien alimentados a la escuela, que tuvieran una alimentación adecuada, reducir la deserción escolar. Entonces, ¿cómo lo hicimos? Plan de alimentación escolar, pero que era una oportunidad para las MIPYMES, porque creaban comedores, creaban cocinas, que también se ganaban un dinero. Entonces, es una relación virtuosa que tú tienes que tener dentro del mercado, entre proveedores y consumidores, para decirlo en un término un poco odioso, ¿no? Entre los productores y los consumidores. Entonces, eso es lo que está faltando en Francia. Una verdadera política socialdemócrata, porque el Partido Socialista, después de Mitterrand, pues se vació de ese contenido auténticamente socialdemócrata, donde cohabitan unos y otros y ambos tienen una relación virtuosa y positiva. Y cuando se tiene ese enfoque desde el Estado, que por ejemplo, ese plan de alimentación escolar impacta en evitar la deserción, pero impacta en la salud, claro, e impacta también en la seguridad pública. Que usted, así es. Que usted señalaba que solo la están abordando desde el punto de vista policial y lo veía como un error. Así mismo es decir, por ejemplo, lo que nosotros hicimos en las escuelas, o sea, la jornada de la tanda extendida, también contenía una medida de seguridad ciudadana, porque esos niños estaban ahí protegidos, no estaban deambulando fuera, que pudieran sentirse tentados a ser víctimas de mayores que los indujeran al delito. Claro. ¿Entiendes? Entonces, hay fórmulas que ya existen en el mundo, lo que pasa es que han dejado de aplicarse, porque esto que hizo Danilo no se lo inventó él. No se lo inventó. Y aquí funcionó perfectamente. Mira, yo sé que ustedes los políticos no tienen tregua, no tienen como ese descanso para verse
de nuevo. Y yo siento que de más no está decir que tienes una virtud extraña, que es la lealtad. Usted ha creído en el proyecto del presidente Danilo Medina, lo defiende, no ha escatimado momento ni esfuerzo para reivindicar ese gobierno en un momento cuando decir Danilo Medina es anatema. Y tú dices, Danilo Medina, pues tú estás con los corruptos, que eso no pasa por aquí a cada rato. Entonces, ¿ha tenido Roberto Rodríguez Marchena un tiempo para repensar todo el poder que tuvo y aquello que se creó durante la gestión suya desde Palacio, en la comunicación, que algunos especialistas dicen que usted transformó la comunicación gubernamental y que más que informar, comunicaba? Usted ha dicho cuánto poder tuve, cuánto poder perdimos y cuánto podemos recuperar. Yo pienso que nosotros podemos sentirnos satisfechos porque hicimos lo que nos tocó hacer y lo hicimos muy bien. Lo hicimos muy bien. Yo no me estoy refiriendo a mí, me estoy refiriendo a todo el conglomerado del gobierno. Ahí están los resultados. Los mejores gobiernos que ha tenido la República Dominicana estuvieron encabezados por Danilo Medina. Y yo reto a cualquiera a un debate público que nos podemos sentar a examinar cada una de las cosas. Hoy veía cómo Conani está en una crisis profunda. O sea, eso es una noticia de mayor desamparo a los niños de la República Dominicana. Nosotros construimos estancias infantiles para que los niños de 40 días de nacido, los 40 días, pudieran llegar a la estancia infantil y ser atendidos por especialistas, con un programa preparado por nutricionistas, con psicólogos que iban a estimular a esos niños, lo que se llama la estimulación temprana. Sí. ¿Para qué? Para que sus madres pudieran estudiar o trabajar, pero para que esos niños tuvieran una atención adecuada, no esas mujeres que tienen que dejarlo con una vecina analfabeta, que no sabe cómo tiene que bregar con un niño, ¿no? Entonces, todo eso lo hicimos, pero yo le estoy hablando eso del caso de la niñez, pero le estoy hablando en el caso también de las MIPYMES, cómo nosotros inmediatamente que llegamos establecimos una cuota de participación de las MIPYMES, cómo llegamos a 94,000 proveedores del Estado que pudieran venderle al Estado. ¿Por qué? Porque las MIPYMES estaban fuera del Estado dominicano. ¿Por qué algunos están molestos con Danilo Medina? Porque Danilo Medina, a pesar de la debilidad organizacional que hay en nuestro país, donde no hay sindicatos, no hay asociaciones, ni campesinas, ni obreras, nada, solo aquí ADP y el gremio de los médicos, ¿no? Y de los agrónomos, creo que. Pero fuera de eso, aquí no hay capital social, no hay organización. Yo recuerdo que cuando comenzaron a destruir sindicatos, la gente inteligentemente se clandestinizó en los barrios, sí, creando comités de lucha popular y comités barriales para dispersar la posibilidad de una agresión. Pero todo eso también ha desaparecido. Entonces a Danilo no se le perdona de que él, al llegar al poder, al llegar como jefe del Estado, incluyó a esos sectores en la mesa de negociación y de participación. Es decir, las MIPYMES formaban parte. Nosotros recompusimos la participación de fuerzas sociales en la decisión, en las decisiones del Estado. ¿Pero eso no lo entendió el votante? Lo que pasa es que influyen muchas cosas, Carmen, con el votante. Nosotros, por ejemplo, estos resultados en Francia, prácticamente en 48 horas, todas las encuestas, 27 encuestas daban ganadora a la extrema derecha, pero el miedo fue tan grande que cambió lo que nos hizo el PRM en febrero del 2020 a nosotros. Que todavía se le atribuye a ustedes. Sí, nos atribuyen eso a nosotros. Sí, entonces ahí hubo un vuelco. Nosotros íbamos a ganar las elecciones de febrero del 2020 y aún con lo que nos hicieron, con todo este aparataje, nosotros quedamos empate. Entonces hay diferentes factores, es decir, uno, por ejemplo, yo lo digo por la campaña pasada en la que participé también, uno hace su trabajo, uno le explica a la gente, mire, aquí están estas verdades que quiero compartir contigo, mira, en los gobiernos del PLD tú tenías esto, tenías aquello, lo otro, esto, esta gente han comenzado a quitártelo y si siguen en el poder te lo van a quitar completamente. Uno hizo ese trabajo, se lo explicó, se lo razonó. Pero a la hora de echar el voto, intervinieron otros factores emocionales, de codicia electoral también, de carpas, esto que lo otro, y entonces salieron los resultados que todos conocemos, ¿no? ¿Podrá recuperarse el partido
de la Liberación Dominicana de ese estremecimiento, ahora con el Congreso Reinaldo Pared Pérez y con lo que ocurrió ayer, que nos convino a nosotros porque usted lo va a explicar hoy. Sí, pero mira, si nosotros, Carmen, y las personas que nos están escuchando, hacemos acopio de lo que se conoce como la ciencia militar, nosotros vamos a entender perfectamente lo que ha pasado en la República Dominicana con el Partido de la Liberación Dominicana y lo que va a pasar en lo adelante con el Partido de la Liberación Dominicana. Si uno se pone a ver, estamos hablando de ejércitos que se encuentran, ¿no?, en la línea de combate, ¿no? Entonces, esos ejércitos, tú tienes que tener tropas, tú tienes que tener artillería, tú tienes que tener infantería mecanizada. Ahora mismo la guerra se usan mucho los drones. Tú tienes que tener inteligencia para tú conocer lo que está ocurriendo. Ahora también hay guerra electrónica para neutralizar los drones y los misiles que te van a atacar. Tú tienes que tener líneas de suministro, ¿eh? Tú tienes que tener una capacidad para reclutar, ¿eh?, las bajas que tú vas teniendo en el combate, porque tú vas en una guerra, tú tienes bajas, tú tienes heridos y tienes muertos. Entonces, un ejército tiene que estar en capacidad de reponer a aquellos que caen en combate, pero también tú tienes que reponer el armamento que se ha gastado en la guerra. Cuando hablo del armamento, su equivalente en la política son los relatos. Son los que tú instalas en la sociedad. Entonces, es natural que tú, en un proceso determinado, tú tengas bajas. Tuvimos bajas. ¿Cuáles son posibles bajas para identificarlo? Candidatos que perdieron. Hay candidatos que perdieron de manera estrepitosa y se pueden considerar muertos políticos en su demarcación, por ejemplo. Candidatos que se fueron también. Candidatos que se fueron, por supuesto. Entonces tú tienes bueno, también hay desertores. Eso, ahí voy. Con el lenguaje de la guerra. Entonces, sí. Ahí voy. Entonces, y mercenarios. Sí, también hay mercenarios, pero también hay desertores. Es decir, ante la embestida de un adversario muy poderoso, tú tienes una lluvia de misiles, lo que está ocurriendo en Ucrania, por ejemplo. Ante la lluvia de misiles rusos, los soldados ucranianos están desertando. Porque yo no me voy a quedar dentro de una trinchera para que me llueva unos misiles, ¿verdad?, que me van a destrozar. Claro. Incluso esos misiles ahora termobáricos, o sea que usted desaparece pero al instante. Entonces, esas deserciones se producen. Ahora ha habido deserciones. Por ejemplo, lo ocurrido en el día de ayer. ¿Es deserción? ¿Es una disidencia desde adentro? Sí, lo primero que hay que tipificar en ese acto es la indisciplina. La indisciplina, porque... Pero usted está hablando de veteranos militantes del Partido de la Liberación. Sí, no importa, porque en el PLD ha habido una degradación, una degeneración, sin duda, en cuanto a la disciplina. Sí, ahí cualquiera dice lo que se le ocurre, y plantea públicamente, o sea, no hay esa disciplina, hay que recuperar, es el valor. ¿Sin poder se puede recuperar eso? Claro que sí, la necesidad te empuja, es decir, y los sectores sociales que tú representas, porque la existencia del PLD no es por antojo o capricho de sus dirigentes, juega mucho la voluntad de sus dirigentes para permanecer. Mientras haya dirigentes del PLD capaces, que tengan el empeño y el deseo de trabajar, habrá PLD, pero no solamente por eso, sino porque representamos a sectores sociales. El 90% de la estructura empresarial de la República Dominicana es MIPYME, y el partido que representa a las MIPYMES en nuestro país somos nosotros. El partido que representa a los productores agropecuarios en República Dominicana somos nosotros. Entonces, esos sectores están presionando efectivamente al PLD porque el PLD es que los representa. Mira, como buen comunicador, dijimos saludos, buenas tardes, este es Roberto Rodríguez Marchena. Tenemos que hacer una pausa. Pero a propósito de relatos, sin que adelantemos mucho lo que está pasando ahora, yo pienso que el relato de la corrupción fue letal para el Partido de la Liberación Dominicana. Hacemos la pausa, está bien. Sí, Roberto, y tú seguiste diciéndome usted. Entonces, bueno, después que brindamos café. Entonces está lo del relato de la corrupción, pero no sé si adelantarnos a qué pasó ayer, porque si hay un congreso abierto, se supone que en esos congresos uno lava los trapos sucios y se insulta y todo, pero hay en el congreso para alguna conclusión institucional.
¿A qué obedeció? Te decía que era una muestra de indisciplina, que uno de los puntos, uno de los valores, de las virtudes que nosotros tenemos que recuperar del PLD originario, porque uno de los esfuerzos que estamos haciendo en este Congreso es recuperar esos valores que fueron distintivos, señas de identidad de los y las PLDistas, del PLD, que la gente tanto admiraba y que en cierto modo le tiene nostalgia, ¿no? Es decir, la gente añora la existencia de un PLD. Tampoco es que vayamos a, ¿verdad?, a volver aquello a... de los cuadros. No, me refiero al orden, a la disciplina, al rigor, a la reflexión profunda, no a la banalidad, a la frivolidad. O sea, hay que volver a eso. Y hay un gran entusiasmo hacia eso, ¿sí? Porque la realidad nos ha hecho recapacitar. Las derrotas enseñan más que las victorias. Eso es así. Entonces, bueno, lo primero que podemos decir del acto de ayer y calificarlo como una muestra de indisciplina. Lo segundo, como un gran error político, hijo de la ingratitud. Porque haber hecho lo que se hizo ayer con Danilo Medina es un error político que ha sido rechazado de manera contundente en el día de hoy. No pero solo por los principales líderes. Pero tiene un lenguaje muy diplomático, porque están diciendo, nosotros esperamos que el presidente mantenga... Sí, pero ellos saben que eso no es así. O sea, esto fue una construcción engañosa. Esto de que apoyamos que el presidente mantenga su palabra, todo esto fue un engaño de construcción del relato. Una muestra de hipocresía, Carmen. Porque ellos saben muy bien que la casi totalidad del Comité Central, que es la que escoge al presidente y al secretario general de acuerdo a nuestros estatutos, la casi totalidad, casi 1,000 compañeros de 1,200 y tantos, y firmamos una comunicación dirigida a Danilo Medina, que le fue entregada, pidiéndole que desistiera de esa postura, es decir, de ratificándole la necesidad que tenemos de que él, como comandante en jefe de este ejército, se mantenga primero, porque es el horizonte político del PLD. Eso en primer lugar. Él encarna el horizonte político del PLD. Segundo, encarna una identidad que fueron nuestros gobiernos. Los gobiernos más exitosos del PLD fueron los gobiernos de Danilo Medina. Entonces, es todo un símbolo, pero además tiene la autoridad moral, la capacidad de gestión para articular todos los esfuerzos que distintos líderes, porque no olvidemos, Carmen, y no quiero abundar sobre esto porque me alargaría muchísimo, de que estamos siendo víctimas, no solo el PLD, sino también otras fuerzas políticas como el partido de gobierno, de lo que se conoce como la privatización de la política. Esta expresión de Eugenio Cedeño, esta barbarie, esta postura... Eso es la privatización, eso es yo quisiera un adjetivo... Sí, pero bueno, eso lo tuvieron que someter a un comité de disciplina. Es decir, porque no solo... Tienen que someter a todos los diputados que piensan a sí mismos, que correcto, son del PRD. Exactamente. ¿Qué es lo que quiero decir? No solo el PLD que tiene problemas, lo tienen todos los partidos. Lo que pasa es que cuando tú estás en gobierno, tú puedes amortiguarlo, ¿no? Tú lo metes en una caja y ahí, bueno, pues tú los contienes. Pero si no podemos saber cómo está lidiando el gobierno con la gran insatisfacción ciudadana, con el alto costo de la vida. Esto es un gobierno y un partido que tiene problemas. Un partido que tiene problemas con las mujeres, porque las traicionó, las conquistó diciéndole yo estoy a favor de las 3 causales, y ahora los abandone, ahora quiere aprobar, como bien escribías tú en tu artículo, Carmen, a la carrera para presentar el 16 de agosto. ¿Y por qué no reacciona la población? Esa es la gran pregunta, porque mira en todo esto, Carmen, se nos está pidiendo a los partidos una autocrítica por los resultados electorales. Al PLD que haga un mea culpa, un acto de contrición. Yo, pecador, me confieso a Dios Todopoderoso, tal cual, golpes en el pecho. Pero ¿y la sociedad dominicana? Porque nosotros hicimos nuestro trabajo. Yo hice mi trabajo, Carmen. Yo dediqué cientos, miles de horas a ir donde la población, explicarle, decirle, mira, el riesgo que tú corres los riesgos que tú corres son estos, 1, 2, 3, 4 y 5. Se lo explicamos y aún así votó a favor del gobierno. Entonces, la sociedad tiene problemas. Problemas. Entonces, no solo son los partidos, y con esto no quiero inculpar a la sociedad, pero también la sociedad tiene que revisarse. Y nosotros tenemos que revisar en la sociedad que estamos operando. Porque aún con el mejor esfuerzo, con los mejores hombres y mujeres, que llevamos el mejor relato, hacemos el mayor esfuerzo pedagógico,
esta sociedad se vende por un picapollo. Pero o se asusta y se intimida ante una carpa que le ponen frente al colegio electoral. No tiene la dignidad. No tienen la dignidad de decir, no, a mí no me importa eso, yo voy a votar por el PLD. Pero realmente, Roberto, la oposición en algún momento se sintió tímida con relación incluso a algunos temas fundamentales del país. Y no solamente del PLD, de los demás partidos y también de la sociedad civil. Bueno, quizás algunos estaban ocupados o en embajadas o en consejos o en alguna cosa. Pero realmente hubo un momento en el que la misma sociedad nos sentimos desamparados. Bueno, Carmen y yo decíamos, pero ¿qué es lo que está pasando? Ni la Iglesia Católica hablaba. O sea, sí, eso es cierto, pero yo voy a decir una cosa. Si hay algo que nosotros como Partido de la Liberación Dominicana, reconocer de manera autocrítica, es que fuimos muy ingenuos. Fuimos muy ingenuos, porque no analizamos suficientemente lo que es el ambiente internacional, no solo en América Latina, sino en el mundo. Y creímos que esta fuerza política que gobierna la República Dominicana iba a respetar las reglas de juego. Y cometió uno de los peores pecados capitales, la codicia electoral. No era necesario ultrajar de la manera como se hizo, comprando dirigentes del partido, sonsacando, montando carpas, comprando votos. Eso no se hace. Yo pienso que nosotros fuimos muy ingenuos y no calculamos que eso era posible. Y ahí están los resultados. Entonces vamos a tener que ser mucho más desconfiados, es lamentable que sea así, frente a un partido que no se comportó a la altura. Debería darle vergüenza. Por eso yo digo, este partido, o sea, se habla del PLD, pero el PRM tiene que revisarse. Pero mira, ahí y varias personas están preguntando, ¿por qué ustedes no defendieron los gobiernos del Partido de la Liberación Dominicana? Lo hicimos, Carmen, lo hicimos. Lo que pasa, pero quizás con un poco de más de vehemencia. Porque... Sí. Y volviendo al tema de la pausa, ¿qué pasó con el relato de la corrupción? Eso los puso contra la pared a ustedes. Por supuesto, claro que sí, porque cuando tú cuestionas la honestidad, la moralidad de tus dirigentes, de tus figuras, eso causa daño, hace daño, nos hizo mella. Eso es como una lluvia de misiles sobre una ciudad. Es lo mismo, el equivalente. Por eso digo, si utilizamos los conceptos de la ciencia militar, vamos a entender lo que pasó con el PLD. Fíjate que todo lo que ha ocurrido responde al libro de la guerra. Absolutamente. Sí, el arte de la guerra de Sun Tzu. No solamente eso, sino que por ejemplo, el apresamiento de los militares que acompañaban a Danilo. Es un tema... Naturalmente, la inteligencia, vamos a eliminarle la inteligencia ahí, que no tengan capacidad de entender lo que pueda suceder. Lo otro, líneas de suministro. ¿Quiénes son los proveedores de recursos del Partido de la Liberación Dominicana? Vamos a meterlo en dificultad. Claro. Es decir, todo muy claro, el plan muy bien ejecutado, perfectamente ejecutado. Entonces, tú tienes que entender eso, tú no puedes ser tan ingenuo de pensar que esas cosas se van a resolver al azar. Entonces quizás yo diría que eso tenemos... Que hubo mucho de miedo, dicen personas que tienen que ver con esos procesos y que pensaban que el partido iba a decir algo, lo que le están pidiendo los de ayer a ustedes. Sí, pero que nos están pidiendo que los de ayer. Asumir los casos de corrupción. Sí, pero yo voy a decir lo siguiente, es una barbaridad que estos compañeros de ayer hicieran coro a lo que ha sido la política del gobierno. Usted no puede condenar a nadie que no haya pasado por un tribunal y que haya sido juzgado, ¿verdad?, de manera definitiva. Usted no puede decir que ninguno de esos compañeros que están siendo señalados por el gobierno son culpables. Entonces ellos están haciendo coro, están haciendo daño. ¿Se van del PLD? Se van, claro que sí, ya desertaron del PLD. Desertaron primero. ¿A la fuerza del pueblo o al gobierno? No lo sé para dónde se vayan, pero ya no son PLDistas. Ya usted lo nota, de corazón no lo son. El que hace lo que hicieron ayer, en medio de un congreso, ellos saben porque son maduros y tienen toda la malicia que debe tener, la malicia sana que debe tener todo político. Ellos saben el daño que estaban procurando. Afortunadamente, en el día de hoy, lo que hemos visto es una reacción contundente de nuestra militancia, de nuestra membresía y de nuestros dirigentes, rechazando esas imputaciones. ¿Cuánto queda del estratega que todos decíamos, que era, hablando del arte de la guerra, que todos decíamos que era el presidente Danilo Medina?
Todo el estratega, claro que sí. Danilo es un manantial de sabiduría. Acumula una cantidad de conocimiento, por eso sigue siendo nuestro líder. Y por eso nosotros confiamos en él, confiamos en su sabiduría. ¿Qué le pasó a Abel? ¿Cuándo? A Abel en las elecciones, entonces. Bueno, las circunstancias. O sea, no, usted puede hacer el trabajo y perder. No vamos a las elecciones a ganar o perder. Nosotros hicimos todo el trabajo, presentamos todas las propuestas. Abel presentó todas sus propuestas al pueblo dominicano, las presentó todas. ¿Usted ha visto alguna propuesta de parte del gobierno? ¿Usted recuerda si este gobierno hizo alguna propuesta que ilusionara al pueblo dominicano? Yo recuerdo que algunos grandes medios de comunicación decían que esta era una campaña aburrida, pero este gobierno no ilusionó para nada. No presentó, sino simplemente usted recapitula las intervenciones de los principales voceros del gobierno, incluyendo al propio presidente de la República, y lo que hacían era recordar las supuestas realizaciones que hicieron. No encandilaron a la población, no ofrecieron esperanza. Nosotros sí lo hicimos. Nosotros presentamos propuestas, pero la gente y otras circunstancias se reunieron y perdimos las elecciones. Pero esto hay que pasar la página. Nosotros no nos vamos a pasar la vida entera y los próximos 4 años llorando, ¿no? Lo que tenemos es que prepararnos, porque esa es nuestra responsabilidad frente al pueblo dominicano, frente a esos sectores que yo te decía, frente a esas MIPYMES que esperan del PLD volver a tener oportunidad en el poder, porque muchas están en la quiebra, Cantidad de empresas que están en la quiebra, cantidad de empresas que no consiguen el crédito que sí conseguían en nuestro gobierno. Los productores agropecuarios en quiebra, que ya no pueden exportar. Las exportaciones dominicanas se han caído. Bueno. Se han caído. Ahí veía que las exportaciones de mango, estábamos hablando ahorita de mango, han caído a menos de la mitad. Menos de la mitad. 10 millones de mangos menos el año pasado. ¿Por qué el PLD no conformó un equipo jurídico para representar a los imputados? Dice un amigo muy apreciado. En segundo lugar, ¿por qué Danilo tiene ese liderazgo en el Partido de la Liberación Dominicana si lo están cuestionando personas que fueron de su tendencia? Y si se va a convertir en un PRD. Lo primero que eso ocurrido ayer son brisas que no tumban cocos. Por eso yo le decía de que si lo vemos de acuerdo al catálogo de los términos militares, lo que ayer se sublevó en el frente fue una compañía. Una compañía, eso no llega ni a una brigada. Ni a una brigada. Lo mismo está viviendo, usted lo vio con Putin, con Prigozhin y el grupo Wagner. Que se tomó, quiso... Al final no fue muy bueno. No, bueno, murió en un accidente aéreo. Prigozhin, desmantelaron a Wagner, pero lo mismo está pasando Zelensky con el grupo Azov, que es un grupo nazi, que anda por su cuenta. Eso no es negar el problema a lo interno, porque de repente pienso en un eminente PLDista como fue el amigo Julio César Valentín. Sí. Que también se fue y tuvo un desempeño muy bueno en las elecciones. Es lo que te digo, las deserciones son siempre posibles porque en una guerra tú te cansas, tú sales herido, tú tienes otras ilusiones, tú tienes también los halagos del adversario. Te pueden, ¿verdad?, enamorar. O sea, interviene en todo eso. Hay que estudiar conquistar parte de la tropa. Hay que analizar el fenómeno de las deserciones. Julio César Valentín, una deserción. Hidalgo en Azo, otra deserción. Pero nosotros estamos acostumbrados, a quienes estamos analizando los escenarios de la guerra, estamos acostumbrados, siempre ha habido deserciones. Siempre, en toda guerra. Es lo que se llaman bajas. Tú tienes muertos, tú tienes heridos y tú tienes desertores. Entonces, eso es lo que y está a veces ocurriendo. Tienes afectación también en la logística y en la cadena de suministro. Claro, eso es normal. Claro, y nosotros tuvimos la inteligencia, y perdónenme, tuvimos la inteligencia de iniciar un proceso de crecimiento del partido, porque entendíamos lo que es la guerra. Es decir, sabíamos que la salida de personas que se desencantan, se cansan, lo que fuere, necesitaban entonces ser sustituidos. Por eso entraron en el Partido de la Liberación Dominicana más de 400,000 personas. Entonces, ha habido un proceso de renovación, de reclutamiento, porque aquel que se fue, tú tienes que entregarle el fusil. Mira, aquel se fue y dejó el fusil, tenlo tú. Ahora, y seguimos combatiendo. Eso es lo que ha ocurrido, y va a seguir ocurriendo. Bueno, pues tomándole la palabra a lo que usted decía de pasar la página, naturalmente no podemos desaprovechar su presencia acá para preguntarle sobre el tema de comunicación sobre las políticas de comunicación desde el gobierno, sobre todo
desde el Estado hacia los ciudadanos, hacia la sociedad. Ahora mismo hay una preocupación de manera particular con el tema, por ejemplo, de los hackeos a los portales gubernamentales, a las cuentas de algunos funcionarios, y no hay como una política comunicacional desde el gobierno uniforme, y es como que adolece, y en ese caso y en muchísimos otros, en el caso de pasaporte, en el caso de la frontera. ¿Qué debe hacer el Estado Dominicano? ¿Qué se debe hacer para tener eso que sí teníamos, o por lo menos a lo que ustedes nos tenían acostumbrados, a una política de comunicación? ¿Tú sabes lo que tiene que hacer? Tenemos que hacer, votar por el PLD. Bueno. Votar por el PLD. Todo eso está ocurriendo porque no se votó por el PLD. ¿Por qué no votaron por el PLD? Entonces la gente se queja ahora, no tengo esto, perdí aquello, pero yo te lo dije. Entonces, lo primero que hay que hacer es votar por el PLD. Y te voy a hacer un comentario más general, para no pecar de grosero. Pero nos esperan 4 años sin votar. Exacto. Sí, en estos 4 años. La gente ¿qué tiene que movilizarse. Óyeme, yo me movilicé en la campaña electoral por todos ustedes, por la población. Tú tienes que movilizarte. Yo estoy luchando por ti. Ya no hay marcha ni verde ni amarilla ni azul. No hay nada, pero tampoco la gente se organiza. Entonces hay una responsabilidad individual. Yo recuerdo un gran líder español que decía que también la sociedad es cómplice de los gobiernos que escoge. Bueno, sí. ¿Entiendes? Entonces, pero la sociedad está satisfecha con el régimen de Abinader. Bueno, menos cuando tiene que ir a buscar su pasaporte, claro. No está satisfecha cuando va al supermercado, ni cuando va a pasaporte, ni cuando va a Conani, ni cuando va a la estancia infantil, ni los productores agropecuarios están. La energía eléctrica carísima. ¿Entiendes? O sea, hay un cúmulo de insatisfacciones. Y entonces yo le pregunto a la sociedad, ¿y por qué no votaste por el PLD? La sociedad dominicana tiene que hacer una introspección también. Roberto, pero es un momento muy difícil para el Partido de la Liberación Dominicana. Yo recordaba los años 90, pero en ese momento el PLD tenía arraigo, tenía liderazgo. Ahora se piensa, mirándolo desde afuera, que qué es lo que pasa ahí, cuál es la oferta de ustedes, si disminuyó la representación municipal, la representación congresual, si todos los días tenemos que oír la descalificación del Partido de la Liberación Dominicana. Y ahí vuelvo al principio con la observación que hacía un buen amigo suyo y mío, que decía, ustedes perdieron tiempo y no defendieron el partido. Lo que pasa, Carmen, mira, esto es un proceso que inició con, digamos, los gobiernos neoliberales en el mundo. No, estoy yendo quizás un poco lejos. ¿Cuál era el propósito? Para tú poder instalar estas políticas neoliberales, de capitalismo salvaje, tú necesitas ir destruyendo todo lo que son formas de organización social. Y de manera sistemática en la República Dominicana se ha ido vaciando de todo ese capital social. Nos hemos ido empobreciendo. El último reducto que le queda al pueblo dominicano en términos políticos es el Partido de la Liberación Dominicana. Y el último reducto dentro de ese reducto es Danilo Medina. Por eso es la ofensiva contra él. Vamos a llevarnos a Danilo Medina. Necesitan destruir al Partido de la Liberación Dominicana para hacer cosas como la reforma fiscal que pretenden hacer. Necesitan inutilizar a Danilo Medina para poder hacer lo que van a hacer con el sector eléctrico. O sea, es un diseño, está hecho. Pero le dio resultado en el 20. Pero claro, son fuerzas poderosas que no están jugando, son miles y miles de millones de dólares que están en juego. Es decir, esto no es un juego de muchachos, esto no es una tontería. Entonces la población tiene que entender que tiene que movilizarse. No es que el PLD no es el que tiene que movilizarse. El PLD es parte del pueblo dominicano, pero la sociedad tiene que asumir su responsabilidad. Si usted está en contra, o a usted le molesta que la comida esté cara, ¿qué usted está haciendo? Dígame. ¿O usted piensa que yo voy a salir a la calle y me voy a desgañitar todo el tiempo para defenderlo a usted, y usted entonces a la hora de votar vota por el otro? Pero ¿y por qué no salieron a dar ese discurso como que cuantos meses antes? Lo hicimos. Pero como que uno no lo percibió. Me cansé. Pero uno solo, dos, tres. Lo que pasa es que estamos ahogados por los grandes medios. O sea, bueno. ¿tú crees que esa enorme inversión publicitaria es inocente o es simplemente Hablemos de inversión publicitaria. Clientelar? Siempre decían, sobre todo representantes del distrito, siempre se montaron en la carroza de la corrupción anterior, que ya anterior son los 4 años del presidente Abinader. Hay que tener cuidado
con el pasado, pero decían que el gasto de ustedes en publicidad era una cosa exorbitante. Sí. ¿La podemos comparar con el gasto ahora? Pues te lo podemos comparar perfectamente. Mira, yo recuerdo que decían, Marchena maneja 1.000 millones al año, 1.000 millones. Evidentemente que cuando uno es portavoz del gobierno, uno tiene que tener cierta postura, ¿no? Cierto respeto al cargo y al Estado. Usted no puede salir como una tipa de un patio a responderle a cualquier zángano que se ponga a decir cualquier cosa del gobierno. O sea, usted tiene que administrarse, ¿verdad? Hay una solemnidad del Estado. Tan pronto pasó... Hay gente que no se ha enterado de eso, de que hay una solemnidad del Estado. Pues claro, cuando yo me paraba en ese podio, yo estoy hablando en nombre del Estado Dominicano. Del Estado Dominicano, del Salón Orlando Martínez. O sea, no es un cualquiera. ¿A nombre de quién? Es un personaje el que está ahí. No es Roberto Rodríguez Marchena. Es el portavoz del Estado Dominicano. Bueno, después que salimos del poder, todo el mundo pudo comprobar que nosotros apenas gastábamos 150, 140 millones al año. Al año. Oh, y estos señores te pueden gastar perfectamente 1.500 millones en un mes. Pero usted lo pregunta en la esquina y ustedes gastaban más. Sí, claro, porque evidentemente... El relato. Es el relato, pero es una maquinaria poderosa. Carmen, es que para poder instalar esto que tenemos, tiene que haber una conjunción con medios de comunicación. Es todo un proyecto armado. Yo oigo a veces compañeros que dicen, no es que no saben gobernar. No saben gobernar a favor del pueblo, de acuerdo. Pero de que si saben gobernar para los intereses para los cuales están trabajando, lo hacen perfectamente. ¿Y usted incluye ahí la iglesia, la embajada? ¿En qué? ¿En ese plan, en ese proyecto? Yo estoy hablando en términos políticos. Yo no quiero señalar porque yo no tengo pruebas. No tengo ningún señalamiento. Yo lo que sí puedo decir que el plan del gobierno lo han estado ejecutando y que fue perfectamente diseñado. No es que esta gente no son unos tontos, no lo son. Para nada. Mire, una información de antes de ayer, que tenemos aquí una persona y no podemos dejarle escapar y no es un secuestro. Esa reunión del presidente Danilo Medina Sánchez con el presidente Hipólito Mejía Domínguez, en medio de todo esto, ¿tiene algún significado? Usted va a decir que son amiguitos y querían compartir un café, son abstemios los dos, no comen mucho. ¿Cuál es la explicación? Bueno, yo no sé si no comen mucho porque... Bueno, don Hipólito desayuna muy bien. Y Danilo Medina come muy bien. Danilo Medina come como un campesino, o sea, se come su... Y don Hipólito también. Sí, que Hipólito también, o sea, come mucho víveres. No, son amigos y ellos decidieron, ambos, no hacer pública el contenido de su conversación. Y no puedo ser yo que me voy a poner a especular aquí de qué pudieron hablar. Porque si ellos dos decidieron no hacerlo público, yo creo que merece todo el respeto. Lo que sí debo destacar es que es una excelente contribución a mejorar el clima de crispación que existe en la cúpula política de la República Dominicana. Yo creo que ese encuentro demuestra que usted puede ser adversario político y encontrarse y ser amigos. Eso es bueno, eso es positivo. ¿Y el estilo del presidente no le gusta, que él ataca y menosprecia realmente con términos muy duros a la oposición y luego dice que los quiere sentar para llegar a consensos? No, en absoluto. A mí ese estilo no le gusta. No, a mí me gusta el estilo respetuoso que siempre tuvo Danilo Medina. Y yo diría que el estilo de Hipólito, cálido, también es importante. Porque podemos tener todas las diferencias, pero son diferencias de ideas, de proyectos, no en términos personales. Y el odio puede ser muy bueno, que es lo que yo le critico a esta administración. El odio a ellos les funcionó perfectamente para ganar las elecciones. Polarizar a partir del odio. Pero usted no puede gobernar con el odio. Porque usted puede fracturar una sociedad, polarizarla para que voten por usted. ¿Verdad? Lo que hicieron con Marcha Verde y todo aquello, ¿no? Perfecto, ganaste. Pero ya tú estás gobernando para todos los dominicanos y dominicanas. Tú tienes que construir. Entonces el odio no es bueno. Entonces a mí no me gustan esos estilos pugnaces, porque eso no le hace bien a la sociedad. Un presidente de la República, los altos funcionarios, son modelos a seguir. La gente lo mira, lo ve. Entonces usted no tiene derecho a crear desasosiego en el hogar de la República Dominicana, que usted enciende el televisor y entonces usted se ponga tenso, nervioso, o escuche la radio. No hay derecho a eso. Se nos quedaron 16 preguntas por hacer y 32 por responder. Muchísimas gracias, Roberto. Un pretexto para que vuelva. Me encantó que usted asumió el Marchena. Usted dijo Marchena que gastaba mucho. Sí, porque mi padre se sentiría muy mal porque me dicen Marchena. Marchena, eso se pegó.
Se pegó. Sí. Muchísimas gracias, Gracias de verdad. a ti, Carmen. Y ahora ustedes se quedan con el gobierno que estábamos esperando.